¿Qué tal? La clase de hoy va a tratar sobre la transformada de Fourier. Y antes de entrar a la transformada de Fourier de señales discretas, quiero hacer un repaso sobre series y transformada de Fourier para señales continuas. Entonces, el tema de hoy es formada de Fourier. Bueno, entonces como repaso, en cuanto a Fourier, bueno, lo que sabemos de Fourier es que es una transformación de una señal que reside en un dominio, transformarla a otra señal que reside en otro dominio. Por ejemplo, una señal que reside en el dominio T se va a transformar por la transformada de Fourier o serie de Fourier a otro dominio que en este caso nosotros pudiéramos llamarle el dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? La idea detrás de la transformada o de la serie de Fourier es, como en todos los casos de las transformadas, facilitarnos posiblemente la vida, ya sea para facilitarnos la resolución de ecuaciones diferenciales en el caso de señales continuas, o para vislumbrar en este otro dominio algunas características que no era fácil de observar en el dominio del tiempo. Por ejemplo, cuál es el comportamiento a ciertas frecuencias, cómo se va a comportar bajo ciertas características de la señal, etcétera, ¿no? Entonces, empecemos con lo primero. Supongamos, partamos con las series de Fourier. En las series de Fourier están orientadas para señales periódicas de periodo T. En este caso, de acuerdo a lo que nos dice la teoría, es de que una señal periódica la podemos representar como la suma ponderada desde k igual a menos infinito a infinito de coeficientes que están ponderando a exponenciales armónicamente relacionadas. J, 2, pi, k, f0, t, donde f0 es el inverso, es nuestra frecuencia fundamental y es el inverso del periodo fundamental de nuestra señal. Posiblemente ustedes conocen la variante de esta transformada utilizando senos y cosenos, la cual es muy fácil de llegar a utilizando la identidad de Euler. Ahora bien, esto que tenemos aquí lo podemos vislumbrar como lo que se observa en álgebra lineal, específicamente cuando hablamos de vectores. Si recuerdan ustedes un vector, por ejemplo un vector tridimensional compuesto por el elemento i más el elemento j más el elemento más el elemento k, un vector tridimensional lo podemos representar como la suma de los tres vectores unitarios, cada uno representando una dimensión ponderado por un peso. Si ven, esto es algo similar a lo que observamos aquí. De hecho, estos elementos que vemos aquí podemos vislumbrarlos como los elementos de nuestra base. De hecho, de manera más genérica, basándonos en toda la teoría que está detrás de los vectores, un espacio vectorial lo podemos ver como un conjunto de vectores, que puede ser cualquier cosa, puede ser
vectores de 3 dimensiones, pueden ser funciones, matrices, etcétera, siempre y cuando se cumplan ciertas reglas que serían, por ejemplo, si agarran dos vectores cualesquiera de este espacio vectorial y los suman, el resultado también está contenido en este conjunto. Si agarran cualquier vector y lo multiplican por un escalar cualquiera, el resultado también va a estar dentro de este conjunto. Existe un neutro, es decir, agarran un vector y existe un vector 0, de tal manera que si suman ese vector 0 con cualquier vector va a dar el mismo vector. Así existen otra serie de reglas que lo pueden consultar en cualquier libro de álgebra lineal. Pero bueno, un espacio vectorial puede ser cualquier cosa que cumpla esas reglas. De hecho, pudiéramos vislumbrar que las funciones periódicas, acotándolo para las series de Fourier, cualquier señal periódica, si tenemos en este conjunto todas las señales periódicas posibles, podríamos ver que si agarramos dos señales periódicas cualesquiera con el mismo periodo fundamental y las sumamos, el resultado de la suma de esas dos funciones también pertenece a este conjunto, por lo cual el espacio vectorial de todas las funciones periódicas con periodo fundamental igual cae dentro de este espacio vectorial. Entonces podemos ver eso como un espacio vectorial. De hecho, si agarramos cualquier función periódica cualquiera y la multiplicamos por un escalar, lo que vamos a seguir obteniendo es una señal periódica con el mismo periodo fundamental. Basándonos en esa teoría de álgebra lineal, sabemos que en un espacio vectorial podemos encontrar un subconjunto de funciones, o bueno, de vectores, tales que este subconjunto, los elementos de este subconjunto, ponderándolos o multiplicándolos por los pesos adecuados, podemos construir cualquier vector en este espacio vectorial. Por ejemplo, en el espacio tridimensional, este subconjunto está compuesto de tres vectores que puede ser el vector 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1. De tal manera que si ponderamos estos tres vectores por el peso adecuado y sumamos esos productos, por ejemplo 3, 4, 8, nos da como resultado cualquier vector. En este caso, para este ejemplo, sería el vector 3i, o bueno, poniéndolo como corchetes, 3, 4, 8. Como tal, no existe una única base, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es la base canónica, es la con la que están más acostumbrados, pero puede existir un número diverso de bases. De hecho, el concepto de una base es el subconjunto más pequeño o con menos cantidad de elementos que pueden reconstruir cualquier elemento del espacio vectorial. En este caso, para las series de Fourier y para las transformadas de Fourier, los elementos de esa base suponemos que son estas exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Es decir, este subconjunto va a contener todas estas funciones. Es un subconjunto de infinito número de elementos, pero no hay problema, los espacios vectoriales pueden ser de dimensión infinita. Yéndonos más allá, ¿cómo hacían ustedes para encontrar justamente esos pesos? Por ejemplo, supongamos el vector 3, 8, 2. Y estamos diciendo que esto es igual a un peso A que multiplica el vector 1, 0, 0, más un peso B que multiplica el vector 0, 1, 0, más un peso C que multiplica el vector 0, 0, 1. ¿Cómo podemos encontrar estos pesos A, B y C? Bueno, también de acuerdo a la teoría, esos pesos los podemos encontrar utilizando el producto interno. Un producto interno es una función de dos vectores, la cual nos da un escalar, en el cual se tienen que cumplir también ciertas reglas para que no cualquier función es un producto interno, pero si cumple ciertas reglas, se puede considerar como un producto interno. ¿De acuerdo? De hecho,
de las reglas más importantes es el que producto interno de un vector A con el vector 0 siempre da el escalar 0, ¿de acuerdo? Un producto interno, por ejemplo, de A consigo mismo, siempre tiene que ser, bueno, vamos a ponerlo así, positivo, ¿de acuerdo? Y ¿qué más? Producto interno de A con la suma de B más C es igual producto interno de A con B más producto interno de A con C. Bueno, estas son algunas de las reglas. Del producto interno que ustedes conocen, o producto escalar que ustedes conocen de vectores y matrices, es por ejemplo, si tienen dos vectores 3, 8, 2, el producto interno de este vector con el vector 1, 0, 0, si recuerdan, la manera de llevar a cabo ese producto es este elemento por este, más este elemento por este, más este elemento por este, que en este caso sería 3 por 1, más 8 por 0, más 2 por 0, igual a 3. Vean que en este caso, cuando sacamos el producto interno de este vector con este elemento de la base, nos está dando este coeficiente, ¿de acuerdo? De hecho, el producto interno de 3, 8, 2 con 1, 0, 1, 0 nos da como resultado 8. 3 por 0, 0, 8 por 1, 8, 2 por 0, 0, 8. Y para C sería lo mismo, producto interno de este vector con este elemento de la base, y nos daría como resultado 2, que es el valor de C. Y de hecho, si vemos, 3 por 1, 0, 0, más 8 por 0, 1, 0, más 2 por 0, 0, 1, nos da justamente este vector. Entonces el producto interno nos sirve para conocer estos valores, ¿no? Estos coeficientes. De hecho, estamos haciendo una proyección de este vector sobre este otro vector. Lo mismo podemos aplicar para la transformada de Fourier, es decir, podríamos definir un producto interno tal que aplicar esta función sobre el elemento de la base nos dé este coeficiente, ¿de acuerdo? De hecho, para la serie de Fourier, ese producto interno es la integral desde t medios, desde menos t medios hasta t medios, donde t es el periodo fundamental, x de t, e a la menos j 2 pi k f0 t dt. Vean que aquí estamos haciendo algo similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Si recuerdan, el producto interno de estos dos elementos, de estos dos vectores, por ejemplo este y este, es este por este elemento por este elemento, este elemento por este elemento, este por este elemento, y después todo sumando. Vean que aquí estamos haciendo una multiplicación elemento a elemento para cada valor de t, y posteriormente con esta integral estamos sumando esos productos, ¿de acuerdo? Entonces esto de aquí lo podemos ver como un símil de este producto interno que ustedes ya conocían. De hecho, este signo negativo proviene de las características del o de la definición de producto interno cuando trabajamos con números complejos. Entonces, en principio, esto nos daría el valor de este peso seca. Veamos por qué funciona. Veamos, si estamos diciendo
que x de t es igual a toda esta sumatoria, sustituyendo esto en esta integral, sería la integral desde menos t medios hasta t medios, sumatoria desde k menos infinito a infinito, c de k, e a la j 2pi k f0t, que multiplica a e a la menos j 2pi, aquí pongámosle otra variable, k1 f0 t dt. Veamos que esto es igual a ck. Bueno, haciendo un poco de álgebra, podríamos conjuntar estas dos exponenciales. En este caso, sin problema, podemos intercambiar el signo de sumatoria con el de integral, quedándonos todo lo anterior como esto: sumatoria desde k igual a menos infinito a infinito, c de k, integral desde menos t medios hasta t medios, e a la menos j 2pi f0t, que multiplica k1 menos k dt. Ahora bien, el interés es sobre esta integral. ¿Qué posibles valores puede tener esta integral? Lo voy a poner en este recuadro de por acá. Vean, si k1 es igual a k, esto de aquí vale 0, sería e a la 0, todo esto sería 1 y nos quedaría integral desde menos t medios hasta t medios dt, lo cual nos daría como resultado t. Por otra parte, ¿qué pasaría si este k1 y este k fueran diferentes? La integral de todo esto daría como resultado e a la menos j 2pi f0t k1 menos k entre menos j 2pi f0 k1 menos k, evaluando para desde t medios hasta menos t medios. Algo interesante es de que esta k1 y esta k son números enteros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que nos estaría provocando sería tener múltiplos, o bueno, da lo mismo si evaluamos desde t medios, menos t medios hasta t medios, o desde 0 hasta t, no importa. El chiste es evaluar sobre un periodo. Vean, f0 es el inverso de t, entonces al sustituir esta t por esta t mayúscula, ahí está, al sustituir esta t por esta t mayúscula, nos quedaría f0 por 1 sobre f0, esto se vuelve 1. k1 menos k siempre va a ser un entero, por lo tanto todo esto va a ser un múltiplo de 2pi, y e a la menos j2pi, o cualquier múltiplo de 2pi, siempre nos va a dar como resultado que todo esto sea 1, ¿de acuerdo? Ok. 1 entre todo esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando esto se vuelve, cuando evaluamos en 0? Todo esto sería elevado a la 0, que sería 1. 1 entre esto. Entonces, al hacer la evaluación de todo esto, nos quedaría 1 sobre esto, menos 1 sobre esto, y esto a final de cuentas es igual a 0, ¿de acuerdo?
Entonces, esta integral como tal tiene dos posibles valores. T cuando K1 es igual a K, o 0 cuando son diferentes. Muy bien. Bueno. Entonces, volviendo a lo anterior, vimos que esta integral como tal tiene dos posibles valores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo voy a reescribir acá. K igual a menos infinito a infinito. C de K, integral desde 0 hasta T. E a la J menos J 2 pi F0 T. K1 menos K dt. Entonces ya a final de cuentas toda esta expresión, si K1 es igual a K, quedamos que esto valía T. ¿Cuándo se logra eso? Justamente cuando este índice de la sumatoria, que va desde menos infinito hasta infinito, alcanza K1, de tal manera que esto va a ser igual a C de K1. ¿De acuerdo? En cualquier otro caso, todo esto va a valer 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta proyección? Justamente vean que al nosotros ir modificando este valor de K, lo que estaríamos obteniendo es justamente el valor de C de K. C de K por T. Que es justamente lo que queríamos. Así, de tal manera, llegamos a la siguiente expresión. Esta expresión de aquí se conoce como la ecuación de síntesis. Y la expresión que nos permite conocer los pesos CK se conoce como la expresión de análisis. Y nos dice que C de K es igual a 1 sobre el periodo, para no tener esta T aquí, que multiplica a la integral sobre un periodo, puede ser desde 0 a T o desde menos T medios hasta T medios, de X de T, E a la menos J, 2 pi K F0 T dt. Y bueno, ya tenemos las dos primeras expresiones, ¿no?, para las series de Fourier. La expresión de síntesis, la cual nos permite, a partir de la ponderación de estas funciones específicas que son exponenciales complejas, la suma ponderada de estas funciones nos permite reconstruir nuestra señal periódica original, y la ecuación de análisis, la cual nos permite conocer los valores de estos pesos, ¿de acuerdo? Estos pesos de aquí serían nuestras componentes frecuenciales para cada una de esas armónicos relacionados, ¿de acuerdo? Es decir, si la frecuencia fundamental es 60 Hz, tendríamos la siguiente armónico en 120 Hz, después tendríamos en 180 Hz, y estos serían los pesos para el armónico, bueno, la frecuencia fundamental de 60 Hz, la de 120 Hz, 180 Hz y así sucesivamente. Bueno, entonces esto es con respecto a la serie de Fourier. Como transformación posee varias propiedades. La importante y la que más importante y la que vamos a ver en todas las transformaciones que vamos a aprender durante este curso es que es una transformación lineal, ¿no? Es decir, la transformada de Fourier
si la transformada de Fourier la serie de Fourier de una señal periódica x de t es x de k, por ponerlo de alguna manera, y la de la señal y de t es y de k, entonces la serie de Fourier de a x de t más b y de t se transforma a x de k más b y de k. En otras palabras, es una transformación lineal, lo cual es bastante conveniente. Se presentan otras propiedades. A ver. Por ejemplo, de las importantes es la del desplazamiento, la convolución y el desplazamiento en frecuencia. Y bueno, todas ellas las pueden observar o las pueden repasar, por ejemplo, en el libro de análisis de Fourier, si no mal recuerdo. El autor es Su. De hecho, aquí pueden tanto estudiar como transformada de Fourier como serie de Fourier. Muy bien. Entonces, nomás recordar o recapitulando, las series de Fourier están pensadas para señales que son periódicas, ¿de acuerdo? Una variación que nos permite analizar señales que no son periódicas es lo que se conoce como transformada de Fourier. Otra cosa importante es la ecuación de síntesis y análisis, en la cual en la de síntesis podemos determinar cómo expandir una señal periódica x de t o cómo representarla como la suma ponderada de estos elementos de la base que son las exponenciales complejas. Y la ecuación de análisis, que es la que nos permite conocer esos pesos. Bueno. Muy bien, entonces continuamos con la transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Como en el caso anterior, vamos a suponer por el momento señales que son continuas en tiempo. A diferencia de la serie de Fourier, la transformada de Fourier puede abarcar cualquier tipo de señal siempre y cuando se cumplan algunas restricciones. Esto quiere decir que la podemos aplicar tanto para señales que son periódicas como para señales que son aperiódicas. ¿Y cómo es que surge la transformada de Fourier? ¿O cuál es el trasfondo que existe para la transformada de Fourier? Bueno, partiendo de cómo tenemos la definición de las series de Fourier, es decir, que una señal periódica x de t la podemos representar como una sumatoria infinita, desde menos infinito a infinito, de pesos que están ponderando a exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Aquí lo que está, vamos a partir de esto para poder entender la transformada de Fourier. En principio, una señal periódica es una señal que cumple la característica de que x de t es igual a x de t más un t mayúscula o t0. Si se cumple esto para cualquier valor de t minúscula, donde t0 es el periodo fundamental, decimos que nuestra señal es periódica. Por ejemplo, la señal senoidal cumple ese criterio
para cualquier punto. Vemos que este punto es idéntico a este, de tal manera que esta distancia que existe de aquí a acá lo podemos llamar el periodo P. Si agarramos este punto y le sumáramos T mayúscula, como lo estamos haciendo aquí, obtendríamos el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el trasfondo que existió para desarrollar la transformada de Fourier? Bueno, lo que se hace es suponer que estamos sacando la transformada, la serie de Fourier de una señal periódica, pero aquí el artilugio matemático que se utilizó es suponer que ese periodo es infinitamente grande. Es decir, suponemos que tenemos una señal que tiene un periodo en donde el inicio del periodo va en menos infinito y el periodo termina en infinito. Es decir, si existiera la posibilidad, la señal que tuviéramos aquí, cualquiera que fuera, se estaría repitiendo de nueva cuenta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer esto, el suponer un periodo infinitamente grande, eso lo que va a hacer, si hacemos que nuestro periodo tienda a infinito, nuestra frecuencia fundamental va a tender a 0 y eso va a modificar nuestra expresión que tenemos aquí. De hecho, si ven esto lo que va a hacer es que esta F0 va a tender a 0. De hecho, va a tender a un incremento de F, donde este incremento de F tiende a 0. De tal manera de que al hacer estas consideraciones, es decir, suponer que el periodo es infinitamente grande, llegaríamos que esta expresión va a tender a lo siguiente. F. ¿Qué es esto? Vean que aquí estamos, este término tiende a un incremento de F, bueno, a una F0, y esta acá los va enumerando. Es decir, tenemos incrementos que cada vez se van haciendo más pequeños y la acaba enumerando estos incrementos. Y si se dan cuenta, lo que está haciendo esto es sumar este término, sumar este otro término, y al hacer suma de términos que cada vez se están haciendo más y más pegaditos, lo que va a hacer es que toda esta expresión que tenemos aquí tiende a ser una integral, ¿de acuerdo? Esta expresión que tenemos aquí es la ecuación de síntesis, es decir, es la expresión que nos permite reconstruir una señal en el dominio del tiempo a partir de sus componentes frecuenciales. Este de aquí, este término de aquí, lo conocemos como el espectro de frecuencia de esta señal x de t. Esta nos va a decir el comportamiento de esta señal a las diferentes frecuencias que existen, desde menos infinito hasta infinito. De nuevo, podemos utilizar la identidad de Euler para representar esto como senos y cosenos, y de esa manera tener, o senos más una fase, y de esa manera tener el comportamiento de la frecuencia desde 0 hasta infinito. De igual manera, para poder conocer estos pesos o este espectro de frecuencia, hacemos uso del conocimiento que propusimos anteriormente, es decir, bueno, a final de cuentas estamos descomponiendo esta señal en esta descomposición en bases. Esta sería nuestra base, sigue siendo una base infinita, y estos serían los pesos que ponderan esta base. Entonces la idea es encontrar estos pesos. ¿Cómo encontramos esos pesos? De nuevo, con una proyección, con un producto interno. De tal manera que estos pesos se encontrarían como el producto interno de la señal que queremos
descomponer por el complejo conjugado de este término que tenemos acá. Y la integral sería desde menos infinito a infinito. Y esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación de análisis, síntesis y análisis. Voy a borrar esto para que se vea mejor. Ok, aquí es menos infinito. Entonces, esta nueva transformada, que es la transformada de Fourier, puede lidiar tanto con señales periódicas como aperiódicas, cosa que no podía hacer la serie de Fourier, que nomás podía trabajar con señales periódicas. Ya quitamos esa restricción de la periodicidad. De nuevo, al ser una transformada, bueno, antes de eso, un punto importante que se debe de cumplir en todas las transformadas es lo siguiente. Vean que aquí, en la expresión de análisis, que es la que nos permite encontrar los pesos que ponderan las componentes frecuenciales, x de f. Vean que para encontrar este valor, estamos haciendo una integral desde menos infinito a infinito de esta función que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y lo que se estaría buscando es de que esta integral como tal convergiera a un valor que no fuera infinito, es decir, estamos buscando que esto sea diferente de infinito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo lograr que algo que estamos integrando desde menos infinito a infinito haga que todo esto sea un valor distinto de infinito? Entonces, ahí se tienen que cumplir algunas condiciones. De hecho, existen tres condiciones que se conocen como las condiciones de Dirichlet, las cuales nos aseguran que una señal x de t va a tener transformada de Fourier. Son condiciones suficientes, pero no necesarias. Es decir, puede existir una señal x de t que no cumpla alguna de estas condiciones y aún así tener transformada de Fourier. Sin embargo, si nuestra señal que estamos analizando cumple con estas condiciones, va a tener transformada de Fourier. La primera condición de Dirichlet nos dice que para que la señal x de t tenga transformada de Fourier, debe de tener un número finito de discontinuidades. Por otra parte, la siguiente condición de Dirichlet nos dice que la señal x de t que queremos analizar debe de tener un número finito de máximos y mínimos. Y por último, la tercera condición de Dirichlet, que es la que asegura justamente que esta integral converja a un valor distinto de infinito, nos indica que la señal debe ser absolutamente integrable. Es decir, debe de cumplirse que la integral desde menos infinito a infinito de la señal x de t sea menor a infinito. Vean que si esta condición se cumple, esta integral que tenemos aquí es diferente de infinito, es menor a infinito,
y por lo tanto tenemos transformada de Fourier. Entonces, si nuestra señal que estamos analizando cumple con estas tres características, seguramente, más bien, podemos asegurar que tiene transformada de Fourier. Sin embargo, como les comentaban, es una condición suficiente, pero no necesaria. Es decir, pueden existir señales que no cumplan esto o alguna de estas características y aún así tener transformada de Fourier. Por ejemplo, si hacemos que x de t sea una constante definida desde menos infinito a infinito, claramente se ve que esta condición no la va a cumplir y en principio no debería de tener transformada de Fourier, pero sí la tiene, como ustedes ya recordarán de sus clases de Fourier, ¿no? Para el caso de ingeniería, casi todas las funciones con las que van a trabajar en ingeniería cumplen estas condiciones, ¿no? De hecho, aquí se puede observar que esto está relacionado con la energía de una señal y típicamente las señales con las que trabajan son señales de energía, ¿de acuerdo? El tener un número finito de máximos y mínimos típicamente se cumple y el tener un número finito de discontinuidades también. De hecho, cualquier señal que esté acotada en tiempo, es decir, que esté definida desde 0 hasta un tiempo y que después ya valga 0, esta va a tener siempre transformada de Fourier. El problema son las señales que son de duración infinita. Bueno. Ahora bien, pasemos a las características de la transformada de Fourier. Como tal, voy a borrar todo esto. Propiedades. Como tal, las propiedades son similares a las que tenemos en las series de Fourier y que comparten todas las transformaciones que hemos visto hasta el momento, ¿no? Para empezar, es una transformación lineal. La cual es la más importante, creo yo, y la que nos dice que si una señal x de t tiene par de transformada x de f, una señal y de t tiene par de transformada y de f, entonces la transformada de ax de t más b y de t se transforma en ax de f más b y de f. ¿De acuerdo? Esa, desde mi punto de vista, es la propiedad más importante. Adicionalmente, tenemos otras propiedades, tal vez de las que más les pueden servir cuando hacen análisis de sistemas, etcétera, en tiempo continuo, es, por ejemplo, que la convolución lineal de dos señales, la transformada de Fourier de esto, es igual a la multiplicación de sus espectros. Y de hecho, lo contrario también se aplica. La transformada de Fourier de la multiplicación de dos señales en el dominio del tiempo es igual a la convolución de sus espectros. Es decir, si aquí tenemos convolución, aquí tendremos multiplicación en este dominio, y viceversa, si tenemos multiplicación, aquí tendremos convolución. Este de aquí es algo que ya han utilizado, creo yo, para el análisis de sistemas lineales. Es decir, proponen que tienen un sistema con una entrada x de t, una respuesta al impulso h de t, y eso les genera una salida y de t. Si hacen el análisis en el dominio de la frecuencia, bueno, y esta y de t es igual a x de t convolucionado con h de t. Si hacen el análisis en el dominio de la frecuencia, tendríamos y de f
que es igual a x de f multiplicado por h de f, ¿de acuerdo? Y la otra propiedad, que esa se utiliza, o la he visto yo más utilizada, o podemos utilizarla más para explicar ciertos fenómenos de comunicaciones. Por ejemplo, recordemos cómo es la modulación en amplitud. Tenemos una señal x de t que está multiplicando a una portadora. ¿De acuerdo? Esta es nuestra señal modulada en AM. Y típicamente cuando hacemos modulación, o hacemos modulación porque queremos cambiar ciertas características en el espectro de la señal, es decir, no queremos transmitir en el espectro, en la banda donde está residiendo nuestra señal modulante, sino queremos trasladarla a otra banda de frecuencia. Entonces, para ver el efecto que tiene hacer esta operación, pues podemos analizarla en el dominio con la transformada de Fourier y ver cómo se comporta en el dominio de la frecuencia. Aplicando esta propiedad, la transformada de Fourier de esto sería la convolución del espectro de nuestra señal modulante convolucionado con el espectro de esta señal portadora, ¿de acuerdo? Nomás recordando un poco, la transformada de Fourier de una señal coseno, su espectro de magnitud son dos impulsos ubicados en la frecuencia de portadora menos la frecuencia portadora. Es decir, esta x de f se estaría convolucionando con estos dos impulsos, ¿de acuerdo? Ubicados en f y menos f, lo cual nos da como resultado supongamos que el espectro de magnitud de x de t, es decir, x de f, gráficamente tuviera, por ejemplo, esta forma. Aquí es la frecuencia 0. Si se tratase de una señal real x de t, es decir, que todos sus valores son reales, su espectro de magnitud es simétrico par, es decir, estas componentes frecuenciales que tenemos aquí se verán reflejadas para las componentes frecuenciales negativas, ¿de acuerdo? Entonces la convolución de esto con este par de impulsos nos da como resultado este espectro ubicado en esta posición y este espectro también replicado y ubicado en esta otra posición. Entonces nos da como resultado algo con esta forma. Y este espectro se encuentran centrados en la frecuencia portadora y menos la frecuencia de portador. Y vemos que se está cumpliendo el objetivo de la modulación, que es trasladar nuestra señal original que estaba alrededor de la frecuencia 0, trasladarlo a otra banda donde está alrededor ahora de la frecuencia f, que es justamente lo que queremos al hacer modulación, ¿no? Entonces esta es una propiedad importante que podemos aplicar o que nos sirve bastante para entender las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, para más propiedades de la transformada de Fourier, a ver. Sí. Para más propiedades de la transformada de Fourier y usos y todo eso, puedo recomendar de nuevo el libro que les mencioné hace rato. El libro del autor HSU. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista es un buen libro en donde de manera muy didáctica explica todas las propiedades y mediante ejemplos y ejercicios se van viendo todas las características de la serie y de la transformada de Fourier. Entonces sería bueno que le dieran un vistazo
y más que nada recordaran todos estos conceptos de la serie y de la transformada de Fourier. Con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos hasta la próxima.